Bienvenidos al podcast de la Iglesia Bíblica Bautista Antioquía, donde cada semana estaremos compartiendo la palabra de Dios con usted. Si quiere conocer más de nuestro ministerio, le invitamos a visitar nuestro sitio web en www.ministerioantioquia.com. Oramos para que el Señor Jesucristo hable a su corazón por medio de este mensaje. Primera de Pedro, capítulo 4. La semana pasada predicamos solo un versículo, el versículo 4. Dios quiere, vamos a predicar de versículos 5 hasta el 9 esta mañana. Primera de Pedro, capítulo 4, viviendo a la luz de la segunda venida de Cristo. Para nosotros, la próxima parte del programa del Señor es lo que llamamos el arrebatamiento. Cuando cristianos vamos a desaparecer con Cristo que viene en las nubes y nos recibe a sí mismo. Así que viviendo a la luz del arrebatamiento, de la venida de Cristo, ¿cómo podemos aguantar la oposición, la crítica, el sufrimiento que vendrá en los últimos días para cristianos y hacerlo felizmente? David, Daniel, Jeremías, Pablo, todos tienen muchas cosas en común, pero lo más que tienen en común es su fe en medio del sufrimiento. La mayoría de los salmos fueron escritos por David, y la mayoría de los salmos escritos por David es cuando él estaba corriendo de Saúl en el desierto, a veces de su propio hijo Absalom, a veces de otro rey que estaba allí por otra nación. Pero de cualquier manera, siempre en las cuevas, allí en las montañas, siempre en el desierto, corriendo, perseguido con algunos que querían matarle. Pero en medio de todo el sufrimiento, en las tardes, en las noches, él se sentó para escribir salmos. No sé de dónde sacó papel y lápiz allí en el desierto, pero hizo algo, ¿verdad? Y escribió los salmos, muchos. ¿Cómo puede uno sufrir tanto como David y estar gozoso, estar feliz, escribir los salmos? Jeremías, allí estaba en un pozo de lodo y cenagoso, se dice ese pozo, allí con escoria, casi muriendo allí. Le rescataron, pero solo después de noches de grandes sufrimientos. Y eso era solo parte de los muchos golpes y al final de su vida de estar secuestrado y llevado a Egipto como prisionero para morir allí en contra de su voluntad. ¿Cómo pudo Jeremías escribir Jeremías? Mucho de Jeremías es un libro, Profetas Mayores, pero es un libro en estilo poético. Especialmente viene Lamentaciones, es un poema. Pero de cualquier manera, ¿cómo puede escribir lamentaciones, tristeza, lloro, y hacerlo con fe, con gusto, en medio de gran sufrimiento? Daniel, ya sabemos de Daniel, sus compañeros allí en un horno de fuego, Daniel en un foso de leones, y allí alabando a Dios, escribiendo en ese tiempo el libro de Daniel. ¿Cómo podría animarse tanto, alabar al Señor, adorar al Señor en un foso de leones después de sus amigos allí en el horno de fuego y tantas cosas más que le pasó? ¿Cómo podemos vivir felizmente como peregrinos en este mundo burlador? Pablo en el Nuevo Testamento lee 2 de Corintios, especialmente capítulos 11, 12, todo el libro de 2 de Corintios. Da toda una lista de los naufragios, de los golpes que había recibido, de las torturas, de las fatigas, de sufrimientos, y dice que lo hago todo para Cristo. ¿Cómo puede Pablo escribir casi himnos, pero siempre desde Romanos hasta posiblemente Hebreos, quién sabe, pero por lo menos 13 libros del Nuevo Testamento, siendo un hombre que sufría tanto, perseguido toda su vida,
pero escribiendo cartas de ánimo a otros y libros de la palabra de Dios. El hecho es que primero de Pedro, que había sufrido Pedro muchas cosas lo mismo, escribe este libro para decir, mira, todos vamos a sufrir en los últimos días. Y la semana pasada miramos la primera de 4 verdades que nos ayudan a aguantar y alegrarnos, animarnos incluso, seguir sirviendo en medio del sufrimiento. Aquí tenemos la semana pasada que versículo 4, a estos les parece cosa extraña, al mundo les parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno de disolución y os ultrajan. La palabra es blasfeman, que hablan mal de ustedes, que les critiquen, que se burlan de ustedes, os blasfeman. Pero está diciendo aquí que no debemos sorprendernos de este fuego de la prueba. Y eso era la primera cosa. Esperar que si vas a vivir para el Señor, hay personas que no van a querer eso, que van a criticarte, que van a blasfemarte, que van a tratarle mal. A lo mejor no le quieren dar trabajo porque tú eres un cristiano, ¿verdad? El hecho es que dice Mateo 5, que hablamos la semana pasada, que si nadie jamás se burla de ti por ser un buen cristiano, pregúntate si eres un buen cristiano. Porque si usted es un buen cristiano, tarde o temprano, alguien va a burlarse de ti o maltratarte o lo que sea. Pero eso hace que los cristianos mismos estemos tentados para ser como ellos, para que no nos critiquen. Queremos muchas veces su aprobación para que nos aprecien y no nos critiquen. Pero aquí aprendemos que no necesitamos la aprobación del mundo para ser felices. David, Jeremías, Pablo, cristianos les apreciaban o creyentes les apreciaban, pero el mundo nunca, ¿verdad? Y así que tenemos que reconocer que estaremos tentados para ser como el mundo, para ganar el aprecio del mundo, pero el mundo son amigos falsos, amigos malos, y así que no van a nunca ser amigos sinceros contigo si tú eres un cristiano consagrado al Señor. Así que ni preocuparse por eso, busca más bien el favor del Señor más que el favor del mundo. Así es la primera cosa que miramos la semana pasada. El favor de Dios es mejor que el favor del mundo, pero espera que si buscas el favor de Dios en vez del favor del mundo, el mundo va a criticarte, va a blasfemarte, es la palabra, ultrajarte, ¿verdad? Aquí. La segunda cosa que aprendemos esta mañana de versículo 5 es que después de esperar oposición, pero buscar el favor del Señor, no preocuparnos por eso, porque no nos sorprendemos si estamos esperándolo. Esa es una verdad que teníamos que enfatizar. Es que muchas veces si yo paso por la esquina y viene alguien y casi nos golpeamos, me asusta y a lo mejor tengo medio ataque de corazón porque no lo esperaba. Hay muchas cosas que nos hacen caer porque es algo que no esperamos. Si usted espera que siendo un buen cristiano tendrá crítica, ya puedes prepararte, puedes orar, Señor, ayúdame a estar preparado para eso. Pero número 2, versículo 5, pero ellos darán cuenta al que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos. Meditemos en el juicio de todos y eso va a ayudarnos a aguantar. ¿Cómo? El hecho es que el juicio de todos significa que Dios me va a ajustar a mí, claro. Y así que digo, yo quiero agradar al Señor porque quiero ganar galardones de Él. Soy salvo por gracia, eso sí. Pero como soy salvo por gracia, quiero agradar y servir al Señor. Y por esa razón, sabiendo que Dios me va a juzgar un día, eso me anima para seguir adelante, aunque la gente me critique, porque quiero ese galardón, ese premio del Señor.
de su palabra de bien hecho, buen siervo y fiel. Pero el hecho es que eso incluye los que nos juzgan. Así que Dios va a juzgar los jueces. Es la idea aquí. Dios, esto habla de ellos. Ellos darán cuenta. Yo también voy a dar cuenta, pero la idea básicamente es que, mira, si la gente te critica porque son incrédulos, la gente te persigue porque son incrédulos, entonces que sepa que ellos van a ser juzgados. Ellos te juzgan a ti. Dice, tú eres esto y la otra cosa, pero Dios va a juzgar los jueces. Dios va a juzgar los criticones, los perseguidores. El juicio que importa para nosotros y debe importar para ellos, el juicio que debe importar no es el juicio de los hombres que se burlan de nosotros. Como dije ahora y repitiendo la semana pasada, a veces queremos a favor de ellos, no queremos que nos juzguen tan duramente, ¿verdad? Pero el hecho es que tenemos que reconocer que así lo van a hacer, no importa qué, pero no me importa tanto el juicio de los hombres como el juicio de Dios. Amén. Yo debo decir, mira, a lo mejor todos me juzgan, todos me critican, pero eso no me importa lo que tú juzgas de mí. Lo que me importa es cómo Dios me juzga. Pablo dice en Corintios, yo ni quiero juzgarme a mí mismo. Yo quiero creer que estoy bien, que todo anda bien, ¿verdad? Muchas veces predicamos a alguien y no hay nada malo con eso. Hay buenas razones porque yo peco así. Si me dices que no debo decir mentira, pero tú no conoces mi situación. En mi trabajo hay que decir mentiras y hay que hacer las cosas para avanzar el trabajo. Y así que tú das excusas por tu pecado. Pero el hecho es que estoy diciendo aquí, mira, no debe importar el juicio de los hombres, sino el juicio de Dios. Y cuando Dios dice que yo soy malo, yo soy malo. Y si Dios dice voy a ser castigado, juzgado, voy a ser castigado, juzgado. Pero cuando otros me están persiguiendo y digo, Señor, esto no es justo, que me critican, se burlan de mí, que me persigan, no se preocupe. Yo voy a buscarles a ellos. ¿Cómo voy a buscarte a ti, verdad? Para ti será para dar galardones a ti, si eres fiel. Pero para ellos, claro, que si no aceptan al Señor Jesús, el juicio de ellos es severo, es el infierno. Y si meditamos en esto, podemos aguantar un poco más las burlas del mundo, porque así queremos agradar al Padre para dos cosas. Primero, para evitar el juicio del Padre sobre nosotros. Por eso queremos agradarle, no queremos que Dios nos juzgue. Segundo, para que ganemos galardones del Padre y que agrademos al Padre a quien amamos. Así que pensando en el juicio del Señor me motiva para evitar el juicio de Dios para mí y para ganar su favor, para agradarle, quiero servir bien. Y pensando en el juicio de los malos, me hace pensar, bueno, ellos me persiguen ahora, pero Dios va a juzgarles a ellos. Esta es la lección de José en el Antiguo Testamento. Recuerda cuando José, su papá, le dio túnica especial, favores especiales, le hizo el primogénito de título. Significa que José al final de su vida, cuando murió su papá, tendría doble porción de la herencia. Si tú lees el Apocalipsis, tanto como el Antiguo Testamento, vas a ver que los dos hijos de José, Manasés y Efraín, ¿verdad?, tienen porciones. Así que en vez de José, tiene los dos hijos para tener doble porción. Ahora bien, parece que Efraín, la tribu de Efraín era muy malo, muy vulgar, muy incrédulo. Así que llega Apocalipsis y dice que hay 12 tribus en Apocalipsis. Uno es Manasés y el otro es que de la familia de José, es la tribu de José. Así que José va a tener su propia herencia, ¿verdad? Su propio reino allí con los 12 apóstoles o 12
patriarcas del Antiguo Testamento. Así encontramos que él tiene doble porción y en su vida el papá le da favores especiales, reconocimiento especial, autoridad especial con una túnica que es túnica como de un juez, mostrando su autoridad en la familia, ¿verdad? Mientras que sus hermanos, al final, de Génesis 49 y 50, el padre está nombrando todos los hijos y de José dice, tú eres un arco firme que va a servir a Dios como con flecha derecha, ¿verdad? Pero tus hermanos, tú eres esto, tú eres la otra cosa, y les recuerda de todas las maldades de su vida, y algunos media bendición, pero mucho es de juicio, es de maldición a los hijos por haber desobedecido al Señor. El hecho es que José prefería la bendición de su padre sobre la bendición de sus hermanos. Incluso no le importaba la maldición de sus hermanos si él por eso ganaba la aprobación y bendición de su padre. Tú y yo tenemos, como hablé mucho de esto la semana pasada, tenemos que determinar qué quiero, la bendición del mundo o la bendición de Dios. Y que si el mundo me maldice, pero por eso tengo bendición de Dios, ¿qué importa? Es mejor la bendición de Dios que el favor de los hombres, y mejor la bendición de Dios que la maldición de los hombres. Si tengo que aguantar su maldición para tener el favor de Dios como José. Así que ellos recibieron juicio, pero él recibió alabanzas. ¿Cómo será para ti al final de la vida? Cuando llegas a la presencia del Señor, el Señor va a decir, tú querías favor de tus amistades y por eso tú hiciste cosas que tú sabes que no debieras haber hecho, solo para que el mundo no te criticara, que eran tus amigos. O el Señor va a decir, bien hecho, buen siervo y fiel. Cuando el mundo te tentó para ser como ellos y para ser sus amigos, pero tú sabías que eso no me iba a agradar porque tenías que hacer cosas malas, pecaminosas para tener favor del mundo, tú resististe y dijiste, no, si no quieres ser mi amigo, que no seas mi amigo, pero prefiero ser amigo de Dios que amigo del mundo. Si me quiere perseguir porque yo no quiero cooperar contigo en las cosas mundanas, persígueme si quiere, pero yo quiero la aprobación de Dios, como José tenía la aprobación de su padre más que de los hombres. Yo sé que así era para mí de niño, ¿verdad? Mi papá era súper severo en mi punto de vista, ¿verdad? Como un hijo, a lo mejor como un hijo rebelde. Y así que, pero yo nunca tenía problemas en colegio. Solo recuerdo una vez y realmente por pereza en Navidad no llevé una tarea a la escuela después de Navidad y el maestro me regañó y todavía en 7º grado recuerdo eso. Pero todos mis años, de verdad, no fui un gran alumno en absoluto, pero fui respetuoso con los maestros. Y había una razón por eso, ¿verdad? Les he dicho esto varias veces. Mi papá siempre dijo, si le castigan en el colegio una vez, yo voy a castigarte 2 veces en la casa. Así que, en temor de mi papá, yo no quería ser un hijo desobediente en el colegio, más porque temía a mi papá de lo que temía los maestros, ¿verdad? Así que encontramos que este temor de papá es una cosa buena, ¿verdad? Pero más que eso, me encantaba si mi papá me daría una sonrisa, me daría un favor por algo bueno que hubiera hecho, ¿verdad? El hecho es que hay que servir a Dios y agradar a Dios, a pesar de lo que te cueste eso del mundo. Pero al final, el juicio va a hacerlo valer todo. Para evitar el juicio del Señor, y los que te persiguen, si no aceptan al Señor, como digo, tú puedes decir, bueno, ustedes ya, después de la vida en la tierra, usted está delante del trono de Dios y usted entonces va a recibir lo que usted mereció. Pero eso entonces nos ayuda a aguantar aquí sabiendo que hay un juicio después. Así que primero
esperemos la oposición. Eso nos ayuda a estar preparado para resistirlo y no caer en sus tentaciones. Segundo, meditemos en el juicio del Señor. Galardones para nosotros y evitar el juicio para nosotros. Y el hecho de que Dios va a traer justicia al final con el juicio de los malos. Como dice aquí, ellos darán cuenta al que está preparado para juzgar los vivos y los muertos. Si ellos viven en el final de los siglos, van a entrar en juicio. Si ya están muertos al final de los siglos, van a entrar en el juicio. Si el Señor viene hoy, tanto los muertos hasta ahora como los vivos ahora van a entrar al juicio de Dios. Todos vamos a entrar al juicio de Dios. Cristianos y no cristianos, por diferentes maneras, tendrá juicios de Dios. Número 3, bueno, eso es número 2, pero siguiendo con la idea de juicios, versículo 6. Porque por esto también ha sido predicado el evangelio a los muertos. La verdad del juicio venidero no solo nos anima a aguantar burlas para ser santos, por ser santos, voy a aguantar porque soy santo, pero aún más que aguantar burlas, quiero predicar a los que me hacen sufrir. Esto es lo que pasa con Esteban, que estaba allí apedreado y él dice, Padre, no lleva esto a su carga. Señor, ayúdales a buscar perdón. Eso es como tenemos que hacer. Él predicó, creo que es Hechos 7, todo capítulo, para esta gente que estaba para apedrearle, que estaba persiguiéndolo, para advertirlos. Y el Señor dice, no solo aguanta sus burlas esperando juicio y sabiendo que ellos estarán juzgados, pero tenerles compasión y predícalos a los que son vivos, igual como usted predicó a otros que ya están muertos. Así como los muertos, los que ya están muertos, tenían su predicación, sigue usted predicando a los vivos también aquí. El hecho es que, aunque nos escucharon los que ya están muertos, nos escucharon predicar cuando vivían y se burlaban de nosotros, así muchos que viven ahora nos escuchan predicar y burlan de nosotros. Así los muertos les predicamos antes de morir y ahora los vivos seguimos predicando, igual como los que ya están muertos nos maldecían, así muchos que ya viven nos maldicen, pero igual como predicamos con amor a los que ya están muertos, debemos seguir predicando con amor a los que están vivos, pero hacen cristianos sufrir y se burlan de nosotros, sabiendo que vamos a ganar galardones en el cielo por predicar en amor a nuestros enemigos. Esa es una razón. Estaremos juzgados, tendremos galardones por predicar a ellos, pero el tiempo de los burladores, esto está recordándonos, el tiempo de los burladores es corto también, y cuando mueren no vamos a poder predicarles más. Hebreos 9:27, todos mueren una sola vez, y después de esto, el juicio. El hecho es que tenemos que pensar en los que hemos conocido y ya están muertos. Gracias a Dios que el hermano Leonel, la hermana Alarcón, que murieron este fin de semana, aceptaron al Señor en su vida, porque ya tienen su galardón en su muerte. Pero gracias a Dios que los dos sirvieron al Señor en su vida, porque ya no tienen oportunidad de servir al Señor más en su muerte. Y el hecho es que todos nosotros, supongo que todos, no sé si todos, hemos estado en funerales de personas. A lo mejor usted ha tenido familiares o amigos que no eran salvos, pero murieron. A lo mejor. ¿Usted ya tiene oportunidad de predicarles el evangelio? No. Usted tenía que predicarles cuando estaban vivos porque ya están muertos. Igual como usted tenía que predicarles a ellos mientras que estaban vivos, tienes que predicar a los que ahora siguen vivos.
pero no sabes cuándo pueden morir. Hay personas que hemos escuchado muchos testimonios. A lo mejor eso le ha pasado a usted alguna vez. Yo voy a tratar de ganar mi amigo a Cristo, hablar a mi pariente de Cristo la próxima semana o en Navidad. Y entre ahora y la próxima semana, ahora en Navidad, murieron, pasaron la presencia del Señor. Tienes que saber que no siempre tendremos tiempo para predicar. Y aunque la gente nos maltrate, nos persiga, tenemos que advertirles del juicio venidero y de la sangre de Cristo que pagó por sus pecados para que tengan oportunidad de buscar a Cristo, de saber de Cristo. Así aquí está diciendo, versículo 6, por esto también ha sido predicado el evangelio a los muertos, porque ellos que ya están muertos van a enfrentar el juicio, por eso predicamos el evangelio a ellos que ahora están muertos, pero teníamos que hacerlo antes de morir. El hecho es que versículo 6 sigue, para que sean juzgados en la carne, según los hombres, pero vivan en espíritu según Dios. Ellos estaban juzgados en la carne según los hombres. Los amigos de los mundanos les juzgaba como buena gente en la carne. Dijo, esta gente es buen hombre, es buena gente. Oh, él toma, es mujeriego, tiene adulterio, tiene drogas, tiene sus cosas, no tiene interés en la iglesia, no va a la iglesia, pero es buena gente. Yo juzgo que es buena gente. El juicio de los mundanos va a hacerles llegar al cielo. ¿Quién es el juez? Mis amigos mundanos, hasta mis amigos cristianos que hablan bien de mí. El hecho es que está diciendo, mira, a lo mejor están juzgados en la carne como buenos hombres cuando son perseguidores de cristianos, cuando son burladores, cuando hacen cosas malas, pero viven en espíritu según Dios. Hay dos resurrecciones. Los cristianos entramos la primera resurrección cuando en el futuro morimos, pero viene Cristo y se reúne nuestro espíritu con nuestro cuerpo. Pero hay una segunda resurrección cuando todos los muertos incrédulos van a recibir sus cuerpos para estar echados al lago de fuego en el juicio final del gran trono blanco. Así que está diciendo, mira, los que ahora son juzgados por los hombres como buenos, no importa tanto como Dios les va a juzgar cuando viven en espíritu, en la segunda resurrección, en el juicio delante de Dios. Ese es el tiempo que importa. No la vida aquí, sino cómo van a padecer delante de Dios en el juicio final. Los amigos de mundanos les juzgaba bien, pero cuando mueren, solo volverán a vivir en espíritu para ser juzgados de Dios la segunda resurrección, igual como los que viven ahora serán juzgados por Dios después de su muerte. Es que no importa cómo el mundo me juzga, o cómo el mundo les juzga a ellos. Lo que importa es cómo Dios nos va a juzgar a cada uno. El predicador ha terminado su mensaje y ahora solo queda hacerle las siguientes preguntas. Estimado amigo o amiga, ¿quisiera tener la seguridad que al morir irá al cielo? ¿Está su confianza de salvación en el Señor Jesucristo? La preciosa esperanza de la vida eterna y todos los medios de la gracia de Dios para vivir una vida santa solamente se encuentran en el Señor Jesús. La palabra de Dios nos enseña, en Juan capítulo 3, versículo 16, que el amor de Dios por nosotros es tan grande que Jesús, el Hijo de Dios, murió en la cruz del Calvario para salvarnos de la condenación justa por nuestros pecados, y también resucitó de entre los muertos al tercer día. Nosotros debemos arrepentirnos de nuestros pecados y confiar en Jesús para salvarnos de la condenación justa por ellos. La Biblia dice en Efesios capítulo 2, versículo 8,
que es por medio de la fe en Cristo que podemos ser salvos. Le motivamos a que se acerque a Dios con humildad, arrepentido de sus pecados y confiando en la palabra de Dios, que Jesucristo pagó la deuda por sus pecados para que usted y todo aquel que crea en Él reciba vida eterna y nueva vida aquí en la tierra para la gloria de Dios y bendición de su alma. Estimado oyente, quisiera aclarar que ninguna oración le salva a nadie. Solamente nuestra fe puesta en Jesús y su sangre derramada en la cruz. Con esto dicho, la Biblia nos enseña en Romanos capítulo 10, versículos 9 al 10, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Si desea este día recibir a Jesús como su Señor y Salvador, le invito a orar la siguiente oración conmigo. Señor Jesús, confieso que soy pecador y que he pecado en contra de Dios. Hoy vengo ante ti para pedirte perdón. Creo que eres el Hijo de Dios, que moriste en la cruz del Calvario en mi lugar. Fuiste sepultado y resucitaste al tercer día de entre los muertos. Este día me arrepiento de mis pecados y dejo mi vida pecaminosa para seguirte a ti. Creo que eres Rey y Señor de todo lo que existe. Hoy te invito a entrar a mi corazón y a mi vida. Te pido que seas mi Señor y Salvador. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias por sintonizarnos. Le invitamos a conectarse con nosotros en www.ministerioantioquia.com y déjenos saber sobre su declaración de fe en Jesús.